Hace unos años, cuando era niño, vivía en un pequeño pueblo pintoresco en México, anidado entre montañas y adornado con una exuberante vegetación. Nuestra comunidad estaba enriquecida por un pasado ancestral, lleno de mitos y leyendas que se transmitían de generación en generación. Una de las más cautivadoras y espeluznantes era la leyenda de La Llorona, un alma atormentada que deambulaba en las noches oscuras en busca de sus hijos perdidos. Mi corazón se aceleraba cada vez que escuchaba a los ancianos del pueblo narrar esta historia que parecía salpicada de misterio. Pero entre todos los contadores de cuentos, mi abuela, doña Roncelite, era la más carismática y cautivadora. Con su voz suave y melódica, nos transportaba a un mundo donde las almas en pena, los espíritus y los secretos de tiempos pasados se entrelazaban con la realidad. Fue en una serena noche de luna llena cuando la historia de La Llorona tomó vida una vez más. Mi abuela reunió a los niños del pueblo alrededor de una gran fogata, la cual crepitaba en un baile de chispas mientras la oscuridad se apoderaba del cielo. Los adultos, con rostros iluminados por el resplandor del fuego, observaban con una mirada nostálgica y una sonrisa indulgente. La brisa nocturna acariciaba nuestras mejillas mientras nos sentábamos en círculo. Hasta la luna parecía escuchar atentamente, como si también estuviera ansiosa por escuchar el relato de la leyenda. Los ojos de todos brillaban de anticipación y un leve temor mientras mi abuela comenzaba a narrar. En tiempos antiguos, cuando los caminos todavía estaban alumbrados con antorchas y el eco de los tambores se mezclaba con los susurros del viento, vivía en este pueblito una mujer de una belleza sin igual. Su pelo era tan negro como la noche. Sus ojos eran dos lucecitas que brillaban en la penumbra. Era famosa por su elegancia y su gracia, pero también por su coquetería y su necesidad de que le echaran piropos constantemente. El tono de voz de mi abuela se volvió más serio, y todos los niños nos inclinamos hacia la hoguera, atentos, capturados por el misterio que envolvía la narración. Esta mujer tenía 2 chiquillos chiquitos, a quienes quería con devoción. Pero, desafortunadamente, su vanidad y ganas de que la admiraran la llevaron a descuidarlos en su búsqueda incesante de atención. Una tarde, mientras coqueteaba con un guapo forastero, sus retoños, inquietos y curiosos, se aventuraron al río a jugar, sin que ella se diera cuenta de su ausencia. Cuando la mujer finalmente se dio cuenta de la desaparición de sus hijos, corrió desesperada hacia el río, pero ya era demasiado tarde. Sus pequeñitos cuerpos yacían sin vida en las aguas oscuras. El dolor y la culpa la consumieron, y en su locura, decidió acabar con su vida, ahogándose en el mismo río que se llevó a sus amados hijos. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras el viento susurraba en los alrededores, como si los antiguos suspiros de La Llorona se unieran al relato. Desde entonces, su alma atormentada deambula por las noches, buscando a sus hijos en vano y lamentando eternamente su error. Cuentan que su lamento se escucha como un llanto desgarrador, un angustioso ¡ay, mis hijos! Y que aquellos que tienen la mala fortuna de cruzarse con ella pueden encontrarse con un destino oscuro y misterioso. A pesar de haber oído la historia muchas veces, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Siempre me dejaba con una sensación de desasosiego y temor escuchar a mi abuela contar la historia. Esa misma noche, mientras regresaba a casa bajo la luz pálida de la luna, cada sonido parecía tener un eco sobrenatural. Cada rincón parecía esconder secretos que se entretejían con la leyenda de La Llorona. Mi corazón latía con fuerza, temeroso de encontrarme con el espíritu lloroso. A medida que avanzaba por los oscuros callejones, mi mente se llenaba de pensamientos y miedos sobre la leyenda y la posibilidad de que ésta podría ser más real de lo que imaginaba.
La leyenda de La Llorona se convirtió en una presencia constante en mis pensamientos y en los de mis amigos. A veces, mientras jugábamos en los campos o paseábamos por la orilla del río, la figura espectral de la mujer llorosa parecía materializarse en nuestra imaginación. Crecí y me mudé a la ciudad para seguir con mis estudios universitarios. La leyenda de La Llorona seguía más o menos presente en mis pensamientos, pero ya no me producía el miedo de cuando era joven, era otra leyenda más que llevaba conmigo. Durante mis estudios en historia y arqueología, conocí a muchos compañeros interesados en leyendas de México. Uno de ellos, Tomás, se convirtió en mi mejor amigo y nos pasábamos horas hablando sobre el tema. Cuando nos dieron vacaciones el segundo curso, decidí invitarle a mi pueblo para que conociera todas las leyendas de allí. Pasamos varios días y noches disfrutando de las historias y recorriendo los alrededores. Disfrutamos mucho, perdiéndonos en la historia del pueblo y recorriendo hasta el último rincón. Sin embargo, la noche que mi abuela volvió a narrar la historia de La Llorona, Tomás se mostró taciturno y preocupado. En el viaje de vuelta a casa le pregunté qué le ocurría. No era normal que no hablara animadamente de lo que acabáramos de escuchar o que parlotease sobre otros mitos y leyendas. Me miró taciturno, debatiéndose entre contestarme o no. Al final, me dijo que no pasaba nada. Solo estaba cansado. No le creí, pero no insistí más. Era mejor dejarle un tiempo, ya me contaría lo que fuera cuando lo necesitara. Esa misma noche, escuché ruidos desde su cuarto. Me asomé para ver qué pasaba y me encontré con que Tomás estaba teniendo una pesadilla. Me acerqué y traté de despertarlo con suavidad. Cuando por fin abrió los ojos, me miró extrañado. Su cuerpo estaba cubierto de sudor y aún temblaba. Tras echar un vistazo a su alrededor, se dirigió a mí. Perdona. Sé que me he estado comportando muy raro últimamente. Sacudí la cabeza, quitándole importancia, pero antes de que pudiera contestarle, Tomás continuó. Es por la historia que ha contado tu abuelita antes. ¿La de La Llorona? Pregunté extrañado. Mira, pues ya me sabía la historia de antes, pero no porque me la hayan contado. Desde chiquito. Tomás hizo una pequeña pausa, debatiéndose en seguir con su historia o no. Tranquilo, si no quieres no tienes por qué contármelo. Intercedí al ver su dificultad para expresarse. Pero continuó. Nunca se lo he dicho a nadie. A veces, en sueños. La veo. Le miré sin comprender. ¿Me estaba diciendo que La Llorona le visitaba en sueños? En un principio pensé que podría ser causado a que cuando le contaron la historia, le había causado tanta impresión que le había producido pesadillas. Mezclando realidad y ficción. Neta, sé que suena como una locura, pero es verídico. No recuerdo ni cómo empezó todo. De vez en cuando duermo, una figura chida de mujer se me aparece. Es como súper real. Nos topamos en un puente rodeado de bosques. No había querido ni imaginármelo, pero tu pueblo me recuerda a ese lugar. Tomás se tomó una pausa antes de seguir narrando. La miro. Parada, en la orilla del puente, murmurando cosas para sí misma. Pero cuando se da cuenta de que estoy presente, se voltea brusco y empieza a llorar, gritando desconsolada. Al principio trataba de calmarla, pero no se puede. Siempre termina viniendo hacia mí con la cara desfigurada, desgarrada.
Intenta agarrarme con sus manos desgarradas para aventarme al puente con ella. Siempre despierto antes de que nos caigamos. Su voz se extinguió con un susurro y se quedó mirándome, expectante. Yo no sabía qué decir. Tomás parecía creer que era más que un sueño recurrente, pero mi cabeza no dejaba de decirme que era una locura que fuera algo cierto. Tras un breve e incómodo silencio, Tomás volvió a hablar. ¿Me echas una mano? Si de verdad el origen está en este pueblo, puede que podamos sacar algo en claro. Porfa, así tal vez me libro de las pesadillas. Finalmente, sonreí y asentí con la cabeza. Apreciaba mucho a mi amigo y si la búsqueda de respuestas le ayudaba, no iba a negarle mi ayuda. Decidimos empezar la investigación al día siguiente. Nos dimos las buenas noches y yo volví a mi cuarto. Antes de que el sueño volviera a dormirme, pensé en la angustia que había visto en la cara de Tomás. Estaba realmente asustado. ¿Existía alguna posibilidad de que lo que él sentía fuera real? A la mañana siguiente, me desperté con energía. Llamé a Tomás para que se fuera preparando y bajé a preparar el desayuno. Cuando estuvimos listos, nos embarcamos en la expedición para descubrir la verdad detrás de esta enigmática leyenda. Nuestra búsqueda nos llevó a recorrer los senderos y bosques que rodeaban el río, buscando cualquier indicio de la presencia de la Llorona. Los primeros días, buscamos por las mañanas y por las tardes, pero al no encontrar nada extraño, decidimos investigar durante la noche. La gente que afirmaba haber visto a la Llorona, generalmente era a partir del ocaso, cuando las sombras se hacían dueñas del lugar. Además, era cuando Tomás tenía la horrible pesadilla. Por tanto, las noches se volvieron más intrincadas y llenas de misterio, pero nuestra determinación no flaqueó. De verdad quería ayudar a mi amigo y estaba poniendo todo mi esfuerzo en ello. Fue en una de esas noches que escuchamos un murmullo fantasmal que rompió la calma de la noche. El llanto lastimero llenó el aire, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras el viento transportaba aquel lamento sobrenatural. Tomás y yo nos miramos aterrorizados, pero nuestra curiosidad pudo más que el temor. ¿Podría ser cierto? ¿Estaríamos escuchando un animal herido o de verdad era la Llorona? Aún reticente, nos acercamos al origen del ruido con cautela. Los sonidos, el llanto, no parecía de origen animal. Aún así, mi mente esperaba que fuera solo una mujer del pueblo o alguna niña perdida. Siguiendo el sonido, llegamos a la orilla del río. Con el corazón en la garganta, vimos una figura etérea, de cabello oscuro y vestida de blanco, flotando sobre el puente que llevaba al pueblo. Sus gemidos eran agudos, desesperados. Sus manos se encontraban extendidas hacia el río, y parecían buscar algo invisible. Era una mujer alta y esbelta, con un largo vestido blanco que ondeaba tras ella a pesar de la quietud del viento nocturno. Su pelo negro le cubría gran parte del rostro, desde nuestra posición, no podíamos distinguirlo bien. De repente, su mirada perdida se encontró con la nuestra. Era la Llorona, la leyenda hecha realidad. El miedo y la fascinación se entrelazaron en nuestros corazones. Decidimos acercarnos y subimos hacia el puente con cautela, en silencio, sin emitir palabra alguna. La mujer seguía llorando desgarradoramente y recordé con claridad las palabras de mi abuela hablando de ella y su leyenda. La dolorosa historia de la mujer y su tragedia, hecha carne.
Me di cuenta de que la Llorona era más que una simple leyenda, era un reflejo de la importancia del amor, la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones hacia aquellos que amamos. A pesar de su espeluznante aspecto, no podía dejar de sentir lástima por el ente. Se notaba casi físicamente la profunda tristeza que emanaba de su figura, como si llevara consigo el peso de un pasado doloroso. Tomás, con lágrimas en los ojos, se acercó aún más a ella, quedando a pocos pasos. La mujer le miró con ojos vacíos y empezó a chillar desgarradoramente hacia él. Sin embargo, Tomás no retrocedió. Me pesa mucho lo que has pasado, murmuró, arrodillándose frente a la mujer, quien continuaba con sus gritos, con los ojos desorbitados. De repente, sin tiempo para reaccionar, la etérea figura se abalanzó sobre mi amigo y lo tomó por las muñecas, levantándole del suelo. Mis hijos. ¿Dónde están mis hijos? Empezó a zarandear a Tomás de un lado a otro. Temiendo por su vida, salté para llegar a su altura y me abracé a mi amigo, tirando de él para separarlos. Ella comenzó a gritar con más fuerza, desesperada, mientras lágrimas negras cubrieron su rostro desgarrado. Nosotros no los tenemos. Lo juro. Intenté que el espíritu soltara a Tomás, pero su agarre era férreo. Lo siento, pero murieron hace mucho tiempo, no podemos hacer nada. Tras otro lamento, esta vez más bajo, la Llorona soltó a Tomás y continuó llorando desconsolada, murmurando el nombre de sus hijos de forma entrecortada. La angustia de la madre que había perdido a sus hijos me llenó por completo. Las lágrimas asomaban por mis ojos, amenazando con salir. Nos quedamos en el suelo, recuperando el aliento mientras el fantasma lloroso se deslizaba a nuestro lado. Observamos cómo bajaba hacia la orilla desde la que la habíamos visto por primera vez. Ella se arrodilló y empezó a buscar en el agua. Ambos nos miramos, acongojados. Sin embargo, sin mediar palabra, nos volvimos a acercar a la mujer. Nos sentamos a su lado, en silencio, mientras ella buscaba y sollozaba. No sé cómo, pero nuestra presencia, al principio desapercibida por ella, parecía que poco a poco la calmaba. Ya no gritaba, solo sollozaba intermitentemente. Cuando la luz del día empezó a asomar por el horizonte, la Llorona se incorporó y nos miró directamente a los ojos. A pesar de la desfiguración de su rostro, ya no me parecía tan peligrosa. Sus ojos hundidos parecieron darnos las gracias al tiempo que, con los rayos del sol, su figura parecía desvanecerse. Sin hablar, solo cruzando miradas de complicidad, nos levantamos. Entumecidos, volvimos al pueblo en silencio. Ni siquiera comentamos lo que habíamos vivido mientras desayunábamos. Cuando estábamos recogiendo, miré a Tomás. ¿Ha sido? Tomás me devolvió la mirada y asintió sin necesidad de que yo terminara la frase. El día pasó mientras nosotros nos mostrábamos pensativos. La Llorona siempre había sido para mí una leyenda, un cuento. Era una historia que contar a los niños para asustarles y que se portaran bien. No obstante, había resultado ser una historia real, en la que el alma de una mujer vagaba desesperada por la muerte de sus hijos. Era un símbolo de tragedia, maternidad y arrepentimiento. Desde esa noche, Tomás y yo visitábamos el río ocasionalmente, acompañando a la Llorona en su eterna pena. Aprendimos que su llanto era más que un relato de terror, era una advertencia sobre los peligros del egoísmo,
la negligencia y la búsqueda insaciable de la vanidad. No sabíamos si podíamos ayudarla a su avance hacia el más allá, donde podría reencontrarse con sus hijos. Aunque creemos que ella no quiere, sigue autocastigándose por lo ocurrido, es su forma de castigarse y realizar penitencia. La leyenda de la Llorona dejó de atormentar los sueños de Tomás y se convirtió en un recordatorio constante de que el amor y la dedicación hacia nuestras familias son invaluables. Al final de las vacaciones, volvimos a la universidad. Algo había cambiado en nosotros. Seguíamos siendo buenos estudiantes y disfrutábamos de las fiestas ocasionales. Sin embargo, no era difícil encontrarnos con la mirada perdida, como en otro mundo. Ahora soy un hombre adulto, con una familia que son lo más preciado para mí. Vivimos en mi pueblo y no me cuestionan que, alguna noche, desaparezca. En este tranquilo pueblo, las leyendas siguen cobrando vida con cada fogata, con cada mirada a la luna llena. Y mientras las sombras de los árboles bailaban con la luz de la hoguera, el eco de la Llorona se pierde en el viento, recordándonos que la magia y el misterio del pasado siempre caminarán junto a nosotros. Era un cálido día de verano cuando decidí tomar un merecido descanso en la casa de mis queridos abuelos. Aquella antigua mansión, rodeada por un espeso bosque, siempre había sido un refugio en mi infancia, lleno de recuerdos y misterios por descubrir. Era todo lo que un niño podría soñar, al estar dentro del vallado exterior, a los amigos que pudiera traer, y a mí se nos permitía deambular tanto por el interior de la casa como por todos sus alrededores, incluyendo el bosque y una zona un poco más alejada, la bodega, que contaba con una suerte de túneles que nos hacía sentir como exploradores avanzando por lo que a nosotros se nos hacían caminos inexplorados. Además, al ser tan antigua, la casa contaba con ciertos pasadizos para el personal, que obviamente ya por aquel entonces habían caído en desuso, pero que su descubrimiento nos llenaba de emoción. A todos mis amigos les encantaba que fuéramos, porque era significado de unos meses de verano lleno de exploración. A veces, mis padres ponían algunos papeles, mapas o notas, envejecidos con café, en lugares recónditos, y nosotros creíamos estar descubriendo algún antiguo secreto de la mansión. Con estos hermosos recuerdos en mente, avanzaba con mi coche por las carreteras estrechas que llevaban hasta la enorme casa. A medida que me acercaba, el aire se volvía más fresco y el ambiente más tranquilo, como si el tiempo se ralentizara al llegar a ese rincón olvidado. La casa de mis abuelos se erguía majestuosa, con su arquitectura victoriana y sus paredes de piedra cubiertas de enredaderas. Era una reliquia del pasado, con sus techos altos, ventanas de vidrios empañados y puertas de madera que crujían con cada movimiento. Incluso siendo adulto, aquel lugar parecía un mundo aparte, donde los secretos y las leyendas cobraban vida. Recordaba las historias que mis abuelos solían contarme cuando era niño, sobre los sucesos extraños y los encuentros sobrenaturales que habían experimentado en esa casa. Siempre las consideré como historias para alimentar mis fantasías, incluso, siendo más adulto, fruto de su imaginación fértil, pero ahora, mientras me adentraba en aquel viejo hogar, no podía evitar sentir una inquietud creciente. La bienvenida de mis abuelos fue cálida y familiar, llenando mi corazón de alegría. Los di un beso a cada uno y un abrazo muy fuerte. Hablamos durante un largo rato en el salón. Sin embargo, había algo en sus miradas que no podía pasar por alto. Una mezcla de advertencia y complicidad que solo podía interpretar como una señal de que había algo más en esa casa, algo que ellos conocían, pero nunca me habían revelado por completo.
Finalmente me dejaron a mis anchas y cada uno se fue a disfrutar de sus aficiones diarias. Dejé todas mis cosas en mi habitación. La casa tenía tantas habitaciones que mis abuelos se podrían permitir el lujo de que cada uno tuviéramos la nuestra, que permanecía cerrada hasta que llegásemos de nuevo. Barrí y fregué, y pasé un paño por todas las estructuras, librándolas del polvo que se había acumulado desde las últimas navidades. Abrí los ventanales y aireé el cuarto. Cuando terminé, siendo consciente de que quedaban horas hasta que llegase el furgón con el servicio de catering que mis abuelos tenían contratado debido a su avanzada edad llegase, decidí volver un poco a mi época joven. Había llegado la hora de volver a explorar la mansión con mis propios ojos, desentrañar los secretos ocultos que yacían en sus rincones olvidados. Mientras caminaba por los pasillos, sentía como el peso del pasado se posaba sobre mis hombros, como si las paredes mismas susurraran historias de tiempos pasados y de sombras que acechaban en la oscuridad. Era extraño, aunque ahora era más adulto y era consciente de que todo formaba parte de un juego. La sensación de opresión era mucho más potente que cuando era joven. Había pasado de una historia de aventuras a una de terror, impresionándome cada detalle de la mansión. Tras avanzar por los largos pasillos finalmente me encontré en el sótano. Lleno de miles de objetos, destartalados y viejos que habían acumulado mis abuelos durante las décadas que llevaban viviendo allí. Era impresionante ver cosas que a día de hoy solo pueden encontrarse en museos. Mientras observaba una antigua máquina de coser, me di cuenta de que parecía que había algo detrás del armario que la contenía, así que me dispuse a irlo vaciando para poder moverlo. Tras empujar un antiguo armario en el sótano, revelé una abertura que parecía haber permanecido sellada durante décadas. De pequeño nunca se nos hubiera ocurrido mover mobiliario, así que esta zona era totalmente nueva para mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza, mezclando la emoción de lo desconocido con un atisbo de temor. La puerta se abrió con un crujido ominoso, como si el propio aire en su interior retuviera los secretos de un pasado inquietante. La habitación revelada estaba sumida en la penumbra, solo iluminada por una tenue luz que se filtraba a través de las rendijas de los pequeños huecos entre las maderas que daban a la planta principal. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras un olor rancio inundaba el ambiente, anunciando la presencia de algo más allá de mi comprensión. Con pasos cautelosos, me adentré en ese mundo desconocido. La madera antigua gemía bajo mis pies mientras mis sentidos se vieron abrumados por una extraña sensación de opresión. La habitación estaba llena de objetos cubiertos de polvo y velos de arañas, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en un retrato en la pared. Una figura sombría, con los ojos oscuros y la sonrisa retorcida, parecía observarme desde el lienzo. No fui capaz de reconocerlo. Si era algún familiar antiguo, no sabía quién era. Su presencia era perturbadora, y tenía la sensación de que sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, como si conociera los secretos que se escondían en mi alma. Lo miré fijamente, pero después, mi atención se desvió hacia un armario antiguo en una esquina de la habitación. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando me acerqué, y una sensación de peligro se apoderó de mí. Sabía que algo terrorífico se escondía tras esas puertas, pero mi curiosidad no me permitía retroceder. Con manos temblorosas, abrí las puertas del armario y mi mente quedó atrapada en un abismo de horror. Dentro del armario, envuelto en harapos y cubierto de una densa capa de polvo, yacía un muñeco antiguo.
Su rostro de porcelana presentaba una sonrisa siniestra tallada con precisión, dándole una apariencia perturbadora. Sus ojos de cristal parecían penetrar mi ser, como si pudieran leer mis pensamientos más oscuros y alimentarse de mi miedo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras mis manos temblaban involuntariamente. La presencia del muñeco emanaba una extraña energía, una combinación de encanto y repulsión que me tenía cautivo. Sentía que algo no estaba bien, que aquel objeto inanimado era algo más que un simple juguete abandonado. Con un impulso irresistible, extendí mi mano y toqué la superficie fría de la porcelana. En el momento en que mi piel hizo contacto con su superficie, una sensación escalofriante se apoderó de mí. Un cosquilleo se propagó por mi cuerpo, como si una corriente eléctrica recorriera mi ser. Retrocedí instintivamente, pero una fuerza invisible parecía sujetarme en su lugar, incapaz de escapar. Entonces, ocurrió lo impensable. El muñeco cobró vida. Sus extremidades, cubiertas de polvo, comenzaron a moverse lentamente, como si cada articulación estuviera siendo manipulada por un titiritero invisible. Sus dedos quebradizos se retorcían y se estiraban de manera antinatural, como si estuviera bailando una macabra danza de la muerte. El muñeco levantó su cabeza hacia mí, sus ojos brillando con una malicia que no podía ser ignorada. Su boca carmesí se abrió, con una voz que parecía susurrar desde las profundidades del infierno, habló: «Bienvenido a mi dominio de los secretos oscuros. Has desatado una fuerza maligna que no puede ser contenida». Las palabras resonaron en mi mente, como si se grabaran a fuego en mi conciencia. Un miedo paralizante me invadió, y mis pensamientos se nublaron por completo. ¿Qué había liberado con mi curiosidad insaciable? ¿Qué demonios acechaban en la sombra de aquella casa ancestral? El muñeco avanzó hacia mí con movimientos espasmódicos, su risa maníaca llenando el aire y perforando mis oídos. Sentí como el terror me consumía por completo, mientras intentaba desesperadamente escapar de su abrazo sobrenatural. Mis músculos se tensaron, luchando contra la fuerza invisible que me mantenía inmovilizado. Justo cuando creí que no había escapatoria, una fuerza desconocida y poderosa me liberó de su agarre. Me tambaleé hacia atrás, tropezando con mis propios pies, y sin mirar atrás, corrí frenéticamente hacia la puerta oculta, cerrándola tras de mí. Tras salir apresuradamente de la estancia y cerrar la puerta oculta, me encontré en el sótano nuevamente. La sensación de alivio inicial se vio eclipsada por una inquietante sospecha. ¿Qué efecto tendría la liberación del muñeco sobre el resto de la casa? ¿Era posible que su maléfica influencia se extendiera más allá de aquella habitación oculta? Con el corazón latiendo desbocado, subí las escaleras y me adentré en los pasillos silenciosos de la casa. Un escalofrío me recorría cada vez que me cruzaba con una sombra o escuchaba un susurro indescifrable en el aire. La atmósfera había cambiado por completo, adquiriendo un aura ominosa y opresiva que me hacía sentir observado en cada rincón. Al llegar al salón principal, encontré a mis abuelos sentados en el sofá, sus rostros marcados por una extraña expresión de vacío. Sus ojos parecían vidriosos y carentes de vida, como si hubieran sido despojados de su esencia. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que algo terrible estaba ocurriendo. Inseguro de cómo reaccionar, me acerqué a ellos y traté de entablar una conversación. Sin embargo, sus respuestas eran monótonas y carentes de emoción, como si fueran simples marionetas bajo el control de fuerzas oscuras. Su voz, antes cálida y llena de vida,
se había convertido en un susurro vacío y distante. La preocupación y el miedo se apoderaron de mí. ¿Cómo podría salvar a mis abuelos de esta influencia maligna? ¿Y cómo podría contener nuevamente al muñeco diabólico que había desatado esta pesadilla? Mi abuelo se levantó de la silla y avanzó hacia mí, mecánicamente, con movimientos que me recordaban a los del muñeco de porcelana, intentando atraparme. Por suerte, sus movimientos no eran rápidos, por el control o por la entrada edad de mi abuelo, pero necesitaba salvarlos de la influencia maligna. Recordé el armario en el sótano, el lugar donde había encontrado al muñeco por primera vez. Quizás allí encontraría alguna pista o alguna forma de revertir esta situación. Sin perder un segundo más, solamente pensando en el bienestar de mis abuelos, me dirigí al sótano con una determinación férrea. Al llegar frente al armario, sentí una presencia oscura y pesada que emanaba de su interior. Las mismas fuerzas que habían aprisionado al muñeco ahora se agitaban, como si trataran de mantenerlo encerrado y contenidas en su prisión de madera. Con las manos temblorosas, abrí las otras puertas del armario y miré dentro, encontrándome una vez más con la siniestra figura del muñeco. Sus ojos de cristal parecían brillar con malicia mientras su sonrisa retorcida se ensanchaba aún más. Estaba claro que el muñeco había recuperado su libertad y ahora buscaba extender su dominio sobre mis seres queridos. Sin embargo, no podía permitir que eso sucediera. Con todas mis fuerzas y determinación, me arrodillé frente al muñeco y extendí mis manos hacia él. Cerré los ojos y me concentré en el poder de mi voluntad. Debía encontrar una forma de retener su influencia y sellarlo nuevamente en el armario. Con un último suspiro, lo agarré con toda mi fuerza de voluntad, intentando no caer bajo su influencia. De forma torpe y casi artificial, con dos voluntades luchando en mi interior, lo dirigí a la parte principal, donde lo había visto la primera vez, sobre el cojín de terciopelo rojo que todavía tenía las marcas de polvo depositado tras tanto tiempo allí. Según lo fui depositando, la figura del muñeco se convulsionaba y temblaba. Su sonrisa se desvanecía lentamente, y sus extremidades se volvían cada vez más rígidas. Finalmente, con un último estertor, el muñeco quedó inmóvil, inerte, una vez más. Un suspiro de alivio escapó de mis labios mientras cerraba las puertas del armario con fuerza, asegurándome de que el muñeco quedara atrapado en su oscura prisión. Sentí como una carga se levantaba de mis hombros, aunque sabía que esta pesadilla aún no había terminado por completo, había logrado retener la influencia del muñeco y proteger a mis seres queridos de su maléfico control. Con renovada determinación, salí del sótano y me dirigí hacia mis abuelos, quienes parecían despertar lentamente de su letargo. Su mirada volvió a ser cálida y llena de vida, y su voz recuperó su tono familiar y afectuoso. Les conté brevemente lo que había ocurrido, sin entrar en detalles que solo los perturbarían más. Mi abuela puso un semblante de preocupación y me pidió que me sentase en el sofá del salón. Allí me contó la historia del muñeco. Según parecía, hace unos siglos, uno de nuestros antepasados era una persona ruin que buscaba desesperadamente la vida eterna. En uno de sus viajes, conoció a una bruja vudú que le ayudó a encontrarlo, aunque quizá no de la forma que él realmente quería. Encerrado en un muñeco. Esto había alzado su ira, y en su nube de odio, había tomado control de sus sirvientes. Fue uno de sus hijos el que consiguió el armario, lo otorgó poder y consiguió encerrarlo, tras más víctimas de las que le gustaría confesar a la familia. Ellos no se habían atrevido a contarlo a los demás,
y en breve tenían intención de tapiar la entrada, en un intento desesperado por evitar que volviera a ser liberado. Me quedé perplejo, que no supiera la historia ni mi madre ni ningún otro familiar podría ser un problema. Finalmente, llegamos a un acuerdo. Por mi parte me encargaría de remodelar el sótano, para sellar para siempre la puerta. Ellos me dejarían en herencia la casa si me comprometía a mantener a buen recaudo el armario y el muñeco. Todos sabíamos que no tenía más opción que aceptar, después de lo que había vivido, después de lo que me habían contado, tenía que proteger a todos del mal que nuestra familia guardaba desde hace tanto tiempo. Ahora me encuentro otra vez en la gran ciudad, he conseguido que me den la posibilidad de teletrabajar y me mudaré en breve allí. A partir de ese día, la casa de mis abuelos recuperó parte de su encanto y tranquilidad, pero siempre nos recordaría la fragilidad de la línea que separa la realidad de los terrores ocultos. Y aunque el muñeco maldito descansara nuevamente en su prisión, sabíamos que el mal todavía acechaba en las sombras, esperando pacientemente su próxima oportunidad para liberarse una vez más. La noche se cernía sobre mi pequeño pueblo cuando decidí aventurarme en el sendero oscuro. Había oído rumores sobre un antiguo cementerio abandonado, escondido en lo más profundo del bosque, donde supuestamente acechaba una presencia siniestra. Siempre me había sentido atraído por lo macabro, y esa noche decidí enfrentar mis miedos y descubrir la verdad. Con una linterna en mano y mi corazón latiendo con fuerza, caminé por el sendero estrecho y sombrío. Las ramas crujían bajo mis pies, y el viento soplaba inquietantemente a través de los árboles. A medida que me adentraba más en la oscuridad, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Finalmente, llegué a un claro en el bosque donde se alzaban las ruinas del antiguo cementerio. Las lápidas erosionadas y cubiertas de musgo se alineaban en filas desordenadas, y un escalofrío recorrió mi espalda cuando imaginé la historia de las almas descansando allí. Sin embargo, algo no estaba bien. La sensación de ser observado me envolvía, y una voz susurrante parecía llamarme desde las sombras. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie a la vista. Traté de ignorar la extraña inquietud que me invadía y continué mi exploración. Mientras recorría las lápidas, noté que algunas de ellas estaban rotas y otras parecían haber sido profanadas. Los epitafios estaban borrosos y apenas legibles. La atmósfera era cada vez más densa, y mi linterna comenzó a parpadear, como si algo intentara apagarla. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré bruscamente y vi una figura oscura moviéndose entre los árboles. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal mientras la figura se desvanecía en la oscuridad. No hay nada aquí, solo son mis nervios jugándome una mala pasada, pensé tratando de tranquilizarme. Continué mi exploración con precaución, pero pronto me di cuenta de que me había perdido. Los árboles parecían distorsionarse y cambiar de lugar a mi alrededor. Mi linterna seguía parpadeando, y la voz susurrante se hizo más insistente, casi demandante. Mis pasos se volvieron erráticos y caóticos mientras intentaba encontrar el camino de regreso al sendero. La luna brillaba débilmente entre las nubes, pero su luz apenas llegaba al espeso bosque que me rodeaba. Me sentía desesperado y atrapado. De repente, una figura apareció frente a mí. Era una mujer vestida de blanco, con cabello oscuro y desaliñado. Su rostro estaba pálido y sin vida, y sus ojos brillaban con un brillo espeluznante. Traté de hablar, pero mi voz se negó a salir.
La figura extendió una mano huesuda hacia mí y me susurró en un tono lúgubre, «Ven conmigo». Un instinto de supervivencia se apoderó de mí, y di media vuelta para huir de esa terrible aparición. Corrí a través de los árboles, sin mirar atrás, sintiendo que algo me perseguía. La risa inhumana resonaba en mis oídos mientras tropezaba y caía en la oscuridad. Finalmente, encontré el sendero y continué corriendo, sin detenerme hasta que llegué a las afueras del bosque. Jadeando y temblando, me apoyé contra un árbol, tratando de recobrar el aliento. La luna volvió a asomarse entre las nubes, y fue entonces cuando lo vi. La figura oscura que me había perseguido en el bosque estaba parada entre los árboles, mirándome fijamente con ojos brillantes y maliciosos. Sabía que no podía escapar de ella. Esta presencia siniestra me había elegido como su próxima víctima, pero eché a correr por el camino que me había llevado allí y salté al interior de mi coche para regresar a la seguridad de mi hogar. Después de escapar del sendero oscuro y del bosque embrujado, pasaron semanas antes de que pudiera recuperarme de aquella aterradora experiencia. Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, una creación de mi mente inquieta. Sin embargo, la presencia siniestra que me había perseguido seguía atormentándome en mis sueños y mis pensamientos diurnos. Una noche, incapaz de soportar más el miedo y la incertidumbre, decidí buscar respuestas sobre el cementerio abandonado y la figura oscura que me había acechado. Investigué en la biblioteca local y encontré libros antiguos que hablaban de una tragedia que había ocurrido en el pueblo hace décadas. Resultó que el cementerio pertenecía a una familia adinerada que vivía en una mansión cerca del bosque. Habían sido conocidos por sus prácticas ocultistas y por adorar a entidades malignas. Según las leyendas, la familia había sacrificado a varias personas inocentes en el cementerio para obtener poder y riqueza. Entre los nombres de la familia, uno destacó: Isabella de Montcler, una mujer hermosa y ambiciosa que había sido señalada como la líder de los rituales oscuros. Se decía que había sido ejecutada por sus atroces crímenes, pero su alma maldita seguía vagando en busca de venganza. Cada noche, mientras investigaba más sobre la historia macabra, la presencia de Isabella se volvía más fuerte y amenazante. A veces, podía escuchar su risa malévola en mi mente y sentía su mirada fría clavada en mí. Me di cuenta de que había desatado una fuerza sobrenatural y que ella no me dejaría en paz hasta que me uniera a ella en la oscuridad. Decidí que la única forma de liberarme de su influencia era regresar al cementerio abandonado y enfrentar a Isabella de Montcler. Armado con amuletos de protección y símbolos sagrados, me aventuré nuevamente en el sendero oscuro. El bosque parecía haberse transformado desde mi última visita. Los árboles retorcidos se inclinaban amenazadoramente y las sombras parecían tener vida propia. Pero esta vez no sentí miedo. Estaba decidido a enfrentar mis temores y poner fin a esta pesadilla de una vez por todas. Cuando llegué al cementerio, sentí una opresión intensa en el aire. La presencia de Isabella era abrumadora, y su risa resonaba en mi cabeza. Me acerqué a la lápida que llevaba su nombre y pronuncié palabras de exorcismo y purificación. La tierra comenzó a temblar bajo mis pies, y una bruma negra se elevó desde las tumbas. La figura de Isabella emergió frente a mí, con una sonrisa torcida en su rostro pálido y cadavérico. Finalmente te has atrevido a enfrentarme. Dijo con una voz que parecía venir de lo más profundo del infierno. No te temo, respondí con valentía, aunque mi corazón latía con fuerza.
Isabella dejó escapar una carcajada fría y sus ojos se volvieron rojos como el fuego. Extendió sus manos huesudas hacia mí y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Te ofrezco poder, riqueza y la inmortalidad. Susurró. Únete a mí y seremos invencibles juntos. Me negué rotundamente. Sabía que si cedía ante sus tentaciones, estaría condenado para siempre. Enfurecida, Isabella lanzó una maldición sobre mí. El cielo se oscureció y rayos de luz roja golpearon el suelo a mi alrededor. Grité, invocando todos los amuletos y símbolos sagrados que llevaba conmigo. Con el corazón latiendo desbocado y la mente en un estado de alerta extrema, corrí a toda velocidad por el cementerio abandonado. Las sombras danzaban a mi alrededor mientras la presencia siniestra de Isabella de Montclair me perseguía con ferocidad. Cada paso que daba, sentía susurros y risas malévolas resonando en mis oídos. Mi linterna parpadeaba débilmente, amenazando con apagarse por completo. La luz titilante proyectaba sombras grotescas y distorsionadas en las lápidas, lo que me hacía sentir como si estuviera en un mundo de pesadilla. Mis pies tropezaban con raíces y piedras, pero no me detuve. No podía permitir que Isabella me alcanzara, sabía que mi destino sería oscuro y atroz si lo hacía. Apreté los dientes y me obligué a seguir adelante, ignorando el dolor en mis músculos y la fatiga que se acumulaba en mi cuerpo. La voz de Isabella resonaba en mi cabeza, prometiéndome riquezas y poder si me sometía a ella. Pero yo me negaba rotundamente. Sabía que esas promesas eran solo una artimaña para atraparme en su red de maldad. No podía permitir que mi ambición nublara mi juicio, no a expensas de mi alma. Finalmente, llegué a una pequeña capilla en ruinas que se alzaba en un rincón del cementerio. Pensé que podría encontrar refugio dentro de sus paredes, tal vez había algo en su interior que pudiera ayudarme a protegerme de Isabella. Con la última reserva de fuerza que me quedaba, me adentré en la capilla. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, y el aire era denso y enrarecido. La atmósfera dentro de la capilla era aún más opresiva que la del cementerio, como si estuviera cargada de energías sobrenaturales. Busqué frenéticamente entre los escombros y los restos de lo que alguna vez había sido un lugar sagrado. Finalmente, encontré un antiguo libro en un rincón oscuro. Al abrirlo, descubrí que estaba escrito en una lengua antigua e incomprensible. Sin embargo, un dibujo en una de las páginas me llamó la atención. Representaba un símbolo sagrado de protección, un pentáculo rodeado de círculos y runas. Recordé haberlo visto en uno de los libros que había consultado en la biblioteca. Tomé el dibujo, y con la esperanza de que funcionara, tracé el símbolo en el suelo de la capilla con mi linterna temblorosa. Mientras lo dibujaba, recité palabras de protección y purificación que había encontrado en mis investigaciones. Una intensa luz blanca comenzó a brillar en el centro del pentáculo, y la capilla tembló violentamente. Sentí la presencia de Isabella acercándose, más furiosa que nunca. La voz de Isabella resonó en la capilla, llena de ira y frustración. «Nunca escaparás de mí. Tu alma me pertenece». Pero yo me aferré a mi valentía y determinación. Cerré los ojos con fuerza y me concentré en mantener el símbolo sagrado intacto. La luz blanca se volvió más intensa, y sentí una fuerza poderosa envolviéndome. El viento aullaba alrededor de la capilla, y las paredes crujían bajo la presión de la energía liberada. La presencia de Isabella se volvía más débil,
como si la protección del símbolo la mantuviera alejada. Finalmente, un grito desgarrador resonó en la capilla, y la luz blanca alcanzó su punto máximo. Abrí los ojos y vi cómo Isabella se desvanecía en la oscuridad, derrotada por el poder del símbolo sagrado. El silencio se apoderó de la capilla, y la luz desapareció. Me senté exhausto en el suelo, sintiendo como si hubiera pasado una eternidad desde que había comenzado mi huida. Con el peligro aparentemente disipado, salí de la capilla y regresé al sendero oscuro. El bosque ya no me parecía tan amenazador como antes. Sabía que había enfrentado a la presencia siniestra y había sobrevivido. La batalla entre la luz y la oscuridad se había librado en el cementerio abandonado. Me sentí agotado y en el límite de mis fuerzas, pero no me rendí. Con cada fibra de mi ser, resistí la influencia de Isabella y luché por liberarme de su control. Finalmente, la bruma negra comenzó a disiparse y los rayos rojos se desvanecieron. Isabella lanzó un grito de frustración y desapareció en la oscuridad. Cuando todo quedó en silencio, supe que había triunfado. La presencia siniestra que me había acechado durante tanto tiempo se había ido. Regresé al pueblo, agotado pero aliviado. La pesadilla había terminado y finalmente podía vivir mi vida sin temor. Sin embargo, sé que el cementerio abandonado y el sendero oscuro seguirán siendo un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión acechando en las sombras. La oscuridad siempre estará presente, esperando a aquellos que se aventuren demasiado cerca. Pero ahora, estoy más preparado para enfrentar cualquier mal que encuentre en mi camino. Este es el fin de mi relato de terror. Un testimonio de cómo el valor y la determinación pueden prevalecer incluso en las peores pesadillas. No olvides, querido lector, que hay cosas que nunca deberían ser perturbadas y que la oscuridad siempre estará acechando en los rincones más sombríos de nuestro mundo. Nací en el seno de una familia de misterios y secretos, descendiente de una larga línea de videntes y estudiosos de lo paranormal. Desde mi más tierna infancia, fui testigo de rituales y prácticas ocultas que se transmitían de generación en generación. Los pasillos de nuestra antigua casa estaban repletos de libros de magia, grimorios y objetos místicos que habían pasado de padres a hijos durante siglos. Mi abuela, una respetada clarividente, era la guardiana de nuestros conocimientos ancestrales y me transmitió su sabiduría desde que era un niño. Cada historia que me contaba, cada predicción que realizaba, despertaba en mí una pasión incontenible por los misterios del mundo espiritual. Desde pequeño, me enseñó todo lo que ella sabía, incluso llevándome a muchas de sus sesiones donde vi cosas increíbles. Por ello, cuando mi abuela falleció, nadie le extrañó que me dejara la casa ancestral en herencia para mí. Aquella majestuosa mansión era una mezcla de belleza y misterio. Se erguía imponente en las afueras de un antiguo pueblo, en la linde de un bosque, como si el tiempo se hubiera detenido en sus muros de piedra. Aquella casa era mi legado, un refugio donde continuar la tradición de mi familia. Pero, a medida que pasaban los años, me di cuenta de que la casa también albergaba secretos oscuros y entidades que escapaban a mi comprensión. Aunque me había convertido en un vidente respetado y un estudioso del ocultismo, algunos sucesos en la casa me desafiaban y ponían a prueba mi valentía. El cementerio del pueblo se encontraba a pocos metros de la antigua casa de mi abuela y siempre había habido algo que me atraía inexorablemente hacia él. No era un lugar tenebroso, de hecho,
estaba muy bien cuidado y solía pasear por las tardes entre las flores y las tumbas. Sin embargo, había un sitio en el que siempre terminaban mis paseos que tenía un aura distinta al resto del lugar. Era una lápida sin nombre. Desde que me había mudado, había investigado y preguntado sobre ella, puesto que la mayoría de mis antepasados tenían su residencia eterna en ese cementerio. Nadie sabía a quién pertenecía y yo usaba todos mis ratos libres en indagar sobre su procedencia. No obstante, mi conexión con el más allá me llevaba a interesarme por la tumba sin nombre. Finalmente, en uno de mis viajes a la ciudad, encontré un libro relacionado con la historia general del pueblo. Un capítulo en concreto me llamó la atención. La tumba sin nombre. Lo compré y me puse a leerlo nada más volver a mi casa. Aquel fatídico día, no solo encontré una historia, sino una reproducción de una carta de uno de mis antepasados. Mientras revisaba algunos viejos documentos de mi familia, releí la carta repetidas veces. Era una fotografía de una misiva en un papel amarillento y una caligrafía antigua y temblorosa. La carta estaba firmada por un antepasado lejano, cuyo nombre no reconocía. En ella, hacía referencia a una tumba misteriosa en el cementerio cercano, la tumba que se encontraba apartada del resto y que, supuestamente, no había sido visitada por décadas, salvo por mí. La carta estaba llena de advertencias y suplicaba que nadie intentara descubrir el secreto que allí se escondía. Decía que el lugar estaba maldito y que liberar lo que reposaba allí sería provocar una desgracia sin igual. Sin embargo, mi curiosidad pudo más que el miedo, y la idea de una tumba olvidada durante tanto tiempo despertó una intriga insaciable en mí. Aquel lugar ocultaba una historia que resonaba profundamente en mi ser, y la carta de mi antepasado fue como un llamado desde el pasado. Sentí que debía explorar aquel misterio y descubrir la verdad que yacía oculta en la tumba olvidada. Así, la herencia de mi abuela me llevó a enfrentar un desafío que iba más allá de lo que había experimentado hasta entonces. La curiosidad y la necesidad de honrar la memoria de mis ancestros me impulsaron a adentrarme en aquel camino tenebroso, en busca de respuestas que solo los lazos de sangre podían otorgar. Pero nunca imaginé que aquella búsqueda desencadenaría una serie de eventos sobrenaturales y aterradores que pondrían a prueba mi cordura y mi capacidad para enfrentar lo desconocido. La lluvia caía implacablemente sobre los muros de mi casa ancestral mientras me preparaba para enfrentar el enigma del cementerio. Una vez más, me sentía abrumado por la fascinación y el temor que me embargaban. El viento aullaba como una bestia hambrienta en el exterior. La tormenta había envuelto mi hogar en una atmósfera opresiva y lúgubre. Desde hace días, una inquietante sensación de temor se había apoderado de mí, como si algo maligno acechara cada rincón de mi morada. Aquel mismo día, a medida que la tarde se teñía de penumbras, decidí aventurarme hacia el cementerio. La oscuridad ya se cernía sobre el horizonte, y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Con la linterna en una mano y el viejo libro en la otra, me dispuse a desentrañar el misterio que había sido parte de mi legado y que, sin duda, definiría mi destino. Me dispuse a recorrer el sendero que llevaba al viejo camposanto. El viento susurraba entre los árboles, como si tratara de disuadirme de mi decisión, pero yo no podía ignorar la atracción irresistible que me llevaba hacia aquella tumba olvidada. El cementerio se alzaba ante mí como un laberinto de lápidas y cruces, con una niebla siniestra que comenzaba a ascender desde el suelo.
Los árboles desnudos parecían retorcerse en formas fantasmagóricas, y los ruidos de la noche se entremezclaban con el repiqueteo de la lluvia en las hojas. Finalmente, llegué a la tumba sin nombre. Se alzaba en un rincón apartado del cementerio, cubierta de musgo y con inscripciones apenas visibles. Una sensación de inquietud me recorrió cuando me acerqué, como si el lugar exhalara un suspiro de abandono y tristeza. Con la linterna en mano, iluminé las inscripciones borrosas y traté de limpiarla cuanto pude. La tumba parecía contar una historia que nadie más conocía, en un dialecto muy antiguo, pero no era capaz de centrar en ese momento. Fue entonces cuando sentí una mirada penetrante sobre mí, como si alguien o algo me observara desde las sombras. Volteé rápidamente, pero solo encontré la silueta de las estatuas funerarias que se alzaban en la distancia. ¿Quién eres? Susurré hacia la tumba, esperando una respuesta que sabía que no recibiría. A continuación, leí en voz alta el texto antiguo, ignorando las advertencias previas. Al principio nada parecía cambiar. Sin embargo, entonces, un escalofrío recorrió mi espalda cuando una ráfaga de viento me envolvió. Parecía que el lugar cobraba vida propia. De repente, la tierra a mi alrededor se agitó, y un susurro desgarrador llenó el aire. Mis manos temblaban, pero no pude apartar la mirada de aquel fenómeno inexplicable. Un rostro fantasmal emergió lentamente del suelo, y unos ojos brillantes me miraron fijamente. Sentí una presencia sobrenatural a mi alrededor, y mi cuerpo se llenó de un temor que jamás había experimentado. Aquella figura espectral me transmitía una mezcla de dolor y rabia. Libérame. Exclamó la voz en mi cabeza, mientras mi corazón se aceleraba aún más. No sé cómo. Balbuceé con miedo, sintiéndome completamente impotente frente al extraño y fantasmagórico ser que tenía delante. Debes encontrar la llave que desata mi prisión. Está perdida en este lugar. Dijo la voz con un tono desesperado. El espíritu desapareció de repente, dejándome solo y aturdido. La lluvia arreciaba, y las sombras se alargaban, confundiéndose con la oscuridad circundante. Me sentía atrapado entre la realidad y lo sobrenatural. Decidí emprender la búsqueda de la llave en el cementerio, sin saber siquiera qué aspecto tendría. Cada rincón se volvió inquietante, y el tiempo pareció dilatarse mientras mi linterna iluminaba lápidas y cruces con siglos de antigüedad. Finalmente, después de horas de búsqueda, en mitad de una tormenta que no cesaba, volví a mi casa con intención de volver más tarde, cuando las inclemencias del tiempo me dejaran buscar tranquilamente entre las tumbas. Mientras esperaba, me dediqué a revisar de nuevo toda información que tenía. Era consciente de las advertencias que había leído y que el ser había llamado a su tumba prisión, sin embargo, no podía dejar de pensar que nadie merecía tal destino y estaba en mis manos. A la mañana siguiente pude regresar al cementerio para continuar con la búsqueda. Entré incluso en algunos pequeños mausoleos para ver si el objeto se había guardado por allí. A mediodía me senté a descansar tras la tumba, mirando hacia el bosque. Fue entonces cuando lo vi. A mis pies, encontré un objeto peculiar medio enterrado entre raíces y tierra. Era una pequeña llave de aspecto antiguo, como si hubiera sido olvidada durante generaciones. Con el objeto en mis manos, volví al frente de la tumba sin nombre. Allí,
La tierra tembló una vez más, y el espíritu emergió nuevamente. Extendí la llave hacia él, sin saber lo que sucedería. El espíritu tomó la llave con gratitud y pronunció unas palabras ininteligibles. La tierra bajo mis pies se removió, y una luminosidad cegadora me envolvió. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, me di cuenta de que el espíritu había desaparecido y la tumba estaba intacta. El cementerio volvió a sumirse en el silencio, y el viento cesó su lamento. Mi corazón aún latía rápidamente, pero esta vez era por la emoción de haber liberado a aquel espíritu atormentado y no por el terror que había sentido antes. Decidí marcharme de aquel lugar y regresar a mi hogar. Esa misma noche, empecé a escuchar de madrugada arañazos en el piso inferior. Aún medio dormido, llegué a la cocina. Lo que vi me despertó por completo. Los armarios estaban todos abiertos de par en par. Cuando me acerqué, tuve que cubrirme con las manos porque algo empezó a lanzarme mis propias cosas. Tuve que pasar la noche encerrado en el baño, suplicando porque llegara la luz del día. Después de liberar al espíritu en el cementerio, la sensación de inquietud había plagado mi hogar. Y todavía, algo dentro de mí seguía sintiendo una conexión con aquella tumba olvidada y con el espíritu que había sido liberado. Aunque al principio pensaba que podía tratarse de un poltergeist, había demasiadas coincidencias. La curiosidad y la necesidad me llevó a investigar más sobre la historia de mi antepasado y aquel lugar maldito. Investigando en los archivos familiares y en los registros históricos locales, descubrí que mi antepasado había sido un hombre enigmático, conocido por su obsesión con lo oculto y lo sobrenatural. Era un estudioso de lo paranormal y las artes oscuras, y se decía que había realizado experimentos peligrosos en busca de poderes sobrenaturales. Según los relatos, él había estado obsesionado con una leyenda local que hablaba de una criatura demoníaca que estaba encerrada en una tumba sin nombre en el cementerio. La leyenda decía que aquel espíritu había sido condenado por sus acciones malévolas y que su liberación provocaría una calamidad sin precedentes. A medida que profundizaba en la historia, descubrí que mi antepasado había estado convencido de que podía controlar a ese espíritu y utilizar su poder para obtener riquezas y fama. La carta que encontré era una advertencia que él mismo había dejado para las futuras generaciones, instándonos a no repetir sus errores y a dejar dormir en paz a la criatura. Mi mente estaba llena de preguntas y dudas, pero también sentía una extraña fascinación por aquella historia. Decidí regresar al cementerio en busca de respuestas y una posible forma de reparar lo que había hecho. Sabía que debía encontrar una forma de devolver al espíritu a su prisión, pero no estaba seguro de cómo hacerlo. El camino hacia el cementerio se volvió cada vez más familiar, pero la sensación de intriga y temor seguía latente en mi interior. Cuando llegué nuevamente a la tumba sin nombre, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La lluvia ya había cesado por ese día, pero la niebla persistía, envolviendo las lápidas y creando una atmósfera sobrenatural. Tomé una decisión: buscaría más información sobre la tumba y su contenido. Comencé a buscar inscripciones o pistas que pudieran revelar algo sobre la criatura encerrada. Rastreé cada detalle, cada palabra tallada en la piedra, pero todo parecía estar cubierto por el velo del tiempo. Fue entonces cuando, después de cavar levemente, noté un símbolo grabado en el suelo frente a la tumba. Era un pentagrama invertido rodeado de extrañas inscripciones en un idioma que no reconocía.
Recordé que mi antepasado tenía conocimientos en simbología oculta, así que supuse que este era un mensaje clave. Con la ayuda de libros antiguos y traducciones, descifré el mensaje y comprendí que aquel símbolo era una especie de sello que mantenía al espíritu prisionero. Debía encontrar la forma de reactivar el sello y encerrarlo nuevamente. Investigando más, encontré que el sello requería un ritual complejo que involucraba objetos místicos y la realización de ciertos pasos en el momento adecuado. Con cuidado y atención, reuní los elementos necesarios y me preparé para realizar el ritual en la noche siguiente. El tiempo pareció eterno mientras esperaba la llegada de la oscura noche. Finalmente, cuando la luna brillaba alta en el cielo, me dirigí nuevamente al cementerio, cargando con los elementos y conocimientos necesarios para llevar a cabo el ritual. Cuando llegué a la tumba, la atmósfera parecía estar cargada de energía, como si el espíritu supiera lo que estaba por suceder. Siguiendo los pasos del ritual, coloqué los objetos en el suelo y dibujé el símbolo del pentagrama invertido con tiza blanca. Empecé a recitar las palabras en el idioma antiguo, pronunciando cada sílaba con cautela y respeto. La tierra tembló bajo mis pies, y el aire se llenó de una presencia sobrenatural. El espíritu apareció lentamente sobre la tumba, mirándome con ojos brillantes pero sin hostilidad. Mientras continuaba con el ritual, el espíritu comenzó a retroceder y a gritar clemencia, como si pudiera sentir el poder del sello acercándose a él. Los símbolos comenzaron a brillar en un intenso resplandor, y sentí como la energía fluía a través de mí. Finalmente, el sello se completó, y el espíritu se desvaneció en la oscuridad. La tumba quedó en silencio una vez más, y el cementerio recuperó su apariencia tranquila. Con el corazón latiendo con fuerza, me di cuenta de que había logrado devolver al espíritu a su prisión. Mi antepasado estaría, sin duda, orgulloso de mí por haber enmendado su error y haber restaurado el equilibrio. Desde entonces, el cementerio volvió a ser un lugar sereno y apacible, y mi casa recuperó su tranquilidad. Aprendí una valiosa lección sobre el poder de la curiosidad y la responsabilidad de lidiar con lo desconocido. Aquella experiencia me acompañaría para siempre, recordándome que algunos secretos deberían permanecer ocultos y que el equilibrio entre la vida y la muerte es un delicado hilo que no debe ser perturbado. Así, la historia de aquel espíritu encerrado en una tumba sin nombre se convirtió en un capítulo más de la leyenda del antiguo cementerio, un relato que pasaría de generación en generación como una advertencia y una muestra de respeto hacia los misterios de lo sobrenatural. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.